Bienvenidos a un episodio más de Dani Simão Podcast. Como yo siempre digo, es un gusto tenerte aquí conmigo en este espacio. Hemos estado hablando sobre iglesia, sobre el reino de Dios y sobre cómo debemos ser embajadores, cómo podemos ser embajadores eficientes y efectivos para el reino de Dios. Si tú te perdiste cualquiera de los episodios, yo te animo a que regreses ahí a mi canal de YouTube, también en Spotify, y vas a ver ahí todos los episodios que hemos tenido hasta la fecha. Y en este episodio nosotros vamos a conversar un poco sobre cuál es el resultado de cuando tú y yo nos manifestamos como embajadores del reino de Dios. Para eso, yo quiero solo decir ¿qué es el reino de Dios? O más bien, ¿de qué está constituido el reino de Dios? Romanos 14 dice que el reino de Dios es paz, justicia y gozo. Son esas tres cosas. Piensa conmigo en un trípode, ¿ok? Un trípode que tal vez está sosteniendo esta cámara que ustedes me están viendo ahorita. Un trípode que tal vez está teniendo como un pedestal que tiene tres piernas o tres patas, ¿verdad? Esas tres patas, si tú quitas una de ellas, ya no funciona. ¿Por qué? Porque ahora se va a quedar desequilibrado. Las tres fueron hechas para estar unidas. Básicamente, el reino de Dios es lo mismo. El reino de Dios tenemos un trípode que está así como equilibrado, que es la paz, que es la justicia y es el gozo. La paz, porque Jesús promete una paz que el mundo no nos da. Por eso que cuando tú experimentas una situación compleja en tu vida y tú comienzas a sentir una paz, tú oras, pides al Señor Dios por paz y comienzas a sentir una paz que tú no entiendes. No sé si ya pasaste por eso. Eso es la paz que sobrepasa el entendimiento. Que Pablo va a hablar que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. También hay justicia en el reino de Dios. Justicia tiene que ver con rectitud, tiene que ver con ya no debo nada, yo me siento perdonado delante de Dios, pero también las cosas que están alrededor mío comienzan a ser hechas justas. Y también el gozo. La alegría del Señor. La Biblia dice que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice que nosotros debemos alegrarnos en el Señor. Entonces, básicamente, la alegría es una decisión nuestra. Es decir, yo sé que el reino de Dios tiene alegría para mí. Yo me voy a posicionar bajo esa alegría y voy a vivir el gozo del Señor. Entonces, básicamente, todas las veces que el reino se manifiesta, el reino se va a manifestar con esas tres cosas, con ese trípode, que es el fundamento de todo, que es paz, justicia y gozo. Ahora, piensa conmigo en una cosa. La oración del Padre Nuestro. Quiero que piensen en eso conmigo por un momento. La oración del Padre Nuestro. Jesús, él dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. No sé si tú ya te pusiste a pensar en eso, pero si Jesús nos enseña a orar, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es porque tal vez la voluntad de Dios no está siendo hecha en la tierra como es en el cielo. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Porque mucha gente va a pensar así. No, Dios en su soberanía ejerce su voluntad, impone su voluntad en todos los momentos. Y yo no dudo que Dios puede imponer su voluntad. Yo tampoco dudo que Dios puede establecer su voluntad cuando Él quiera. Eso es un requisito de Dios. Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y punto. Él tiene todo poder. Es Él, creador del cielo y tierra. Pero ahora, si Jesús, que es la expresión de Dios, dijo que venga tu reino y que se haga tu voluntad, es porque algo de la voluntad de Dios no estaba sucediendo. Si tú piensas que la voluntad de Dios es como controladora, si tú estás pensando que Dios en su soberanía está controlando el mundo, entonces tú estás diciendo que Dios es responsable por todas las tragedias que suceden en el mundo. Tú me estás diciendo que el hambre, la pobreza, todo eso, la pobreza extrema, eso viene de Dios. Tú me estás diciendo que cualquier otra cosa que es mala es voluntad de Dios. Pero
La voluntad de Dios es su reino. Es paz, justicia y gozo. Pero también la voluntad de Dios está en Romanos capítulo 12, que dice que debemos renovar nuestra mente para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, básicamente, Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser responsables por orar y pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Tú realmente crees que pobreza es voluntad de Dios? ¿Tú realmente crees que prostitución es voluntad de Dios? ¿Tú crees que la corrupción es voluntad de Dios? ¿Tú crees que la violación es voluntad de Dios? ¿Tú crees que un niño creciendo sin una familia saludable es voluntad de Dios? Y yo podría hacerte otras 50 preguntas parecidas a esas. Solo de las injusticias que vivimos en ese mundo. Voy aquí. Y yo podría hacerte 50 otras preguntas parecidas a esa. Con tantas cosas, tantas injusticias que vivimos en el mundo. Y la misma respuesta yo daría para todas. Es un rotundo no. Eso no es voluntad de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Todo lo que tiene que ver con injusticia, todo lo que tiene que ver con la depredación del ser humano. Eso tiene que ver con las obras del diablo. Y Jesús vino a restaurar lo que nosotros habíamos perdido en el Edén. Y ahora nosotros somos elevados a un nivel de hijos e hijas de Dios. Y fuimos levantados para ver la voluntad de Dios siendo cumplida en la tierra a través de la manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, básicamente, ser un embajador del reino es literalmente posicionarte en la verdad del reino de Dios. Y cuando tú te posicionas en las verdades del reino de Dios, lo que tú vas a ver es paz, justicia y gozo. Ahora, yo aquí quiero solo traer un otro resultado de lo que va a pasar cuando tú comienzas a manifestarte como un embajador del reino. Mira, cuando nosotros nos levantamos en contra de todas las injusticias en la sociedad que van contra la voluntad de Dios, estamos llenando espacios y ganando territorios para el reino de Dios. Es decir, en donde tú ves una injusticia, tú te posicionas y dices, aquí no, porque aquí tiene que operar el reino de Dios. Acabas de ganar un territorio. Acabas de ganar un espacio. Ahora, mira lo que dice Mateo 13:33. Es Jesús contando una parábola. Y él dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mira, Jesús está diciendo que el reino de los cielos, cuando puesto en cualquier lugar, él va a leudar todo el espacio. El texto es muy claro. Jesús dice, esa mujer tomó un poco de levadura y puso en un poco de harina. ¿Qué pasó? La levadura ahora se ocupó de toda la harina y la masa estuvo toda leudada. Ahora, el reino de Dios es comparado a esa levadura. Cuando tú te posicionas con los principios del reino de Dios, lo que tú estás haciendo es ser levadura en la masa, levadura en la harina. Es decir, tú estás ocupando ese territorio que tú acabas de manifestar el reino de Dios. Y tú estás diciendo, aquí en ese espacio operan las verdades del reino. No van a operar más las injusticias del mundo. Tú acabas de conquistar un territorio. ¿Qué territorio puede ser ese?
tu familia. ¿Qué territorio puede ser ese? Tu universidad. ¿Qué territorio puede ser ese? La política de tu país. ¿Qué territorio puede ser ese? La empresa en donde tú trabajas. ¿Qué territorio puede ser ese? Tu círculo de amigos. Puedo decir varios aquí. Pero el territorio que tú estás insertado, ese es el territorio que el reino de Dios, cuando tú lo manifiestas, lo que va a suceder es que va a leudar todo el territorio. Y ahora tú ocupaste el territorio para el reino de Dios. Ahora, básicamente, una vez que nos posicionamos como embajadores del reino de Dios, el reino de Dios gana territorio. El detalle aquí es solo que te posiciones. Yo no estoy diciendo que es fácil. Tampoco estoy diciendo que es simple. Estoy diciendo que es lo que fuimos llamados a hacer. Fuimos llamados a ganar territorios para el reino. El resultado de tu posicionamiento es el reino de Dios expandido. El resultado de tu posicionamiento es el reino de Dios ganando territorio. Y ahora, paz, justicia y gozo son parte del reino de Dios. Acabas ahora, cuando tú te posicionas, tú acabas de establecer paz, justicia y gozo como fundamento del nuevo territorio conquistado. Esa es la bandera, básicamente. Tú acabas de poner ahí la bandera con toda la fuerza y decir, aquí el reino de Dios se ha acercado. Para terminar, recuerda, Jesús vino a inaugurar el reino. Nosotros como iglesia somos responsables por establecer el reino de Dios en la tierra a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao.